Bueno, y vamos a ubicarnos en la palabra ahí en el Salmo 139. Salmo 139, leo de la Nueva Traducción Viviente. Y el título de la prédica de esta palabra, para los que toman nota, es ¿dónde me esconderé? ¿Dónde me esconderé? Y el Salmo 139, leemos desde el versículo 7 en adelante, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Bueno, y leyendo este salmo podemos quizá percibir, aparte de que David es el que escribe este salmo, para darle la gloria a Dios, de alguna manera derrama su corazón también delante de su presencia. Nos habla este salmo de alguien que en la palabra también nos muestra su historia, nos revela la historia de alguien muy particular en la Biblia, un profeta de la Biblia. Este salmo nos habla de un profeta de la Biblia, o nos revela el nombre de un profeta en la Biblia. A ver, ¿de quién podríamos decir que nos habla este salmo? Si le hemos prestado atención, alguien, ¿quién? ¿De quién? ¿De qué profeta nos habla también? O nos puede revelar el nombre de un profeta, aunque no nos hable directamente. De Jeremías. ¿Alguien más? Samuel. ¿Alguien más? Mira lo que dice el Salmo: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jonás, David. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Samuel. Jonás, porque Jonás quiso escapar, ¿recuerdan? De la presencia de Dios. Jonás quiso evadir su responsabilidad. Sin embargo, no pudo escapar de la voluntad de Dios porque había un propósito con Jonás. Y Dios lo sabía muy bien. Dios había entretejido desde el vientre de su madre a un hombre complicado como Jonás. La historia de Jonás no dista mucho de nuestra propia historia. A veces somos gente complicada que queremos evadir nuestra responsabilidad o la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Jonás es un hombre muy parecido a nosotros. Es un hombre que es consciente de la existencia de Dios. Es un hombre que tiene también sus inseguridades, temores, rebeldías, es malhumorado, es iracundo en ocasiones, está sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? A veces nosotros mismos, por causa de la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios, hemos querido escapar, ¿verdad?, al hecho de seguir y de ser obedientes a Dios, buscando nuestra propia voluntad, o quizá en el peor de los casos, siendo rebeldes, dándole la espalda a Dios, queriendo dar nuestro propio fruto, ¿verdad? El fruto de la incredulidad, o el fruto de la rebeldía, por causa de escapar de la voluntad de Dios. Esto le ocurrió a Jonás también, en el momento de cumplir la misión que se le encargó, ¿verdad? Él fue un inconforme con la voluntad de Dios en ese momento. La historia cuenta que Jonás, ahí en el libro de Jonás,
son 4 capítulos. La historia cuenta que a Jonás se le da la misión de llevar un mensaje de advertencia y de buenas noticias a Nínive, ¿verdad? Y este mensaje era la oportunidad para esta gran ciudad de recibir el perdón de sus pecados y de restaurar la relación con el Dios único y verdadero. Sin embargo, Jonás no quería eso, porque Asiria, el pueblo Nínive era la capital del imperio asirio, era un pueblo rebelde, era un pueblo malvado, era un pueblo duro. Cuando quería extender su reino, aplicaba dureza, aplicaba crueldad con todos los ciudadanos de los pueblos a los que invadía. Era un pueblo conocido por su violencia. Entonces Jonás, aparte, no tenía claro que Dios en algún momento, lo único que tenía claro Jonás era que Dios en algún momento castigaría a este pueblo. Y él esperaba que así ocurriera, que cayera fuego del cielo, que lo destruyera completamente, pero nunca se imaginó que Dios lo enviaría como un mensajero del cielo para llevar las buenas nuevas de salvación a Nínive. Sin embargo, Dios, que es grande en misericordia, que no guarda su ira eternamente, sino que es su misericordia la que envuelve, es la virtud, es el vínculo de Dios, el amor y la protección al ser humano. Siempre ha querido que todos nos salvemos, que todos lleguemos al conocimiento de Dios, al arrepentimiento y a la salvación. Quería aplicar esto mismo desde la eternidad con todos los pueblos, y Nínive era uno de ellos. Entonces la historia cuenta que Dios envía a Jonás a dar este mensaje de salvación. Y Jonás lo primero que hace es escapar, huir, porque no quiere. Él quiere destrucción, él quiere justicia, él quiere que Dios aplique su juicio a este pueblo antes que otra cosa, antes que llevar las buenas nuevas de salvación. Y se va a Jope. Jonás se va a Jope, a un pueblo, una ciudad costera, y allí toma la primera embarcación que encuentra, que va hacia Tarsis. Se dice que Tarsis es la parte de sur de la península ibérica, en la tierra conocida en aquel momento, lo más lejano al Medio Oriente. Entonces él quería alejarse la mayor cantidad de kilómetros posibles de Dios para olvidarse de su responsabilidad. Sin embargo, Dios provoca una gran tormenta en ese momento. La embarcación empieza a moverse de tal manera que parece que se rompe, ¿verdad? Entonces todos con miedo, la tripulación, el capitán, los pasajeros que estaban en el barco, empiezan a clamar cada uno a su Dios para ver si de esa manera pueden apacentar, calmar la ira de la fuerza de la naturaleza. Empiezan a tirar del cargamento para alivianar el barco y la bodega queda libre. Entonces Jonás dice: qué mejor lugar para esconderme que aquel, y se mete en lo profundo de la bodega del barco y se duerme profundamente. Entonces toda la tripulación empieza a echar suertes, a mirar de quién es el culpable, como a jugar ahí rápidamente y señalar con seguridad por quién, a causa de quién de los que están en el viaje, en el barco, está ocurriendo estas cosas. El capitán del barco va a buscar a Jonás y le dice: ¿qué hace aquí durmiendo usted? ¿Por qué no clama? Quizá Dios, su Dios, pueda escucharlo y librarnos de esta gran tormenta, de este percance. Cuando Jonás sube y ve a la tripulación que están echando suertes por quién está ocurriendo todo esto, ellos le preguntan a Jonás: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Por qué no estás clamando? Y él le dice: yo soy hebreo y creo en el Dios del cielo y el creador de los cielos y de la tierra. En ese Dios creo. Entonces le dicen: clama tú también, por si de alguna manera podemos recibir misericordia de ese Dios tuyo. ¿Qué podemos hacer para que esto se aplaque, esta tormenta? Y él dice: tirarme al mar, echarme al mar. Ellos con temor dicen: ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, ¿qué hacemos? Y empezaron a remar, a ver si llegaban a la orilla, y se daban cuenta que el barco no avanzaba. Entonces pensaron: a lo mejor este hombre tiene razón. Sin embargo, clamaron a ese Dios
que no conocían al Dios de Jonás y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. No queremos que la sangre de quizá un inocente esté sobre nosotros si lo tiramos al agua. Pero lo tiran al agua y la tormenta se calma, cesa la tempestad. Y ahí se cuenta luego que viene un gran pez que el Señor manda para engullir a Jonás, ¿verdad? Y luego lo tiene ahí en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. A veces, hermanos, lo único que necesitamos o lo que requiere Dios de nosotros y que debe convertirse en una necesidad y práctica constante en nuestra vida, es la oración, el clamor a Dios. En momentos de dificultad, cuando nos encontramos en incertidumbre, en pruebas, en desiertos, lo único que necesitamos es clamar a Dios, rendir nuestra vida, humillarnos, ser pacientes y esperar, porque Dios hará, hermanos. Le ocurrió a Jonás en este caso. En su momento de inseguridad, de prueba, también de miedo, él clamó a Dios en ese momento desde el vientre del pez. Mira lo que dijo. Entonces oró Jonás, capítulo 2, al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor. Y él me respondió: desde el seno del Seol pedí auxilio. Está la Biblia de las Américas. Y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación viene del Señor. O la salvación es del Señor. ¿Cuántas dificultades, cuántas pruebas en ese momento? Jonás cayó al agua, no tocaba su pie en tierra. Dice que las aguas cubrían su cabeza. Él se sintió desolado, se sintió solo, se sintió desprotegido. Él sentía que no podía echar mano de nada. Parecía que nada lo podía sostener, ayudar. No había una mano en ese momento que lo pudiera sacar o salvar o dirigir. Un salvavidas en ese momento. Se vio de tal manera que cuando lo engulle el pez, él sabía que la única solución, la única alternativa que le quedaba era clamar a su Dios. Muchas veces nos encontramos de esa manera, hermanos. Con los problemas, con las dificultades, con las pruebas, en los desiertos, parece que no hacemos pie, que no tenemos de qué asirnos, que no vemos la salida, la luz al final del túnel. Parece que hay una dificultad tan grande que no vemos el final de esa situación. Sin embargo, Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí. Tan sencillo encontrarlo, tan sencillo acercarnos a Él como una oración o clamar. Le va a abrir nuestra voz al Señor para ver su luz y su mano que nos rescata, que nos saca del lugar más profundo o de la dificultad más complicada. Vuelvo a repetir, en ocasiones, la mayoría de las veces, lo único que requiere Dios de nosotros y que debe convertirse en una necesidad y práctica constante en nuestra vida es orar y clamar al cielo. Porque otras veces tenemos que actuar, ¿verdad? En otras ocasiones tenemos que tomar decisiones y actuar. Sin embargo, orar siempre va a ser la primera mejor opción, la más importante opción para que Dios pueda ayudarnos. Amén. Esa metáfora que conocemos
del avestruz que esconde su cabeza en la tierra, o esa que también hemos escuchado, que no dejan de ser metáforas. Aplicamos una historia de algún animal en particular y la aplicamos en alguna circunstancia de la vida, en este caso como esconder la cabeza en la tierra, para generar una enseñanza o sacar un consejo, una ayuda, ¿verdad? Aplicar de alguna manera con esa metáfora y sacar un consejo, crear una ayuda. También existe la alternativa del escorpión. No sé si alguno lo ha escuchado, que han dicho que es una metáfora también, que rodear un escorpión en fuego, ellos mismos se autoinfligen daño para morir o para olvidarse de la dificultad de lo que está pasando, ¿verdad? Ninguna de estas cosas es real, pero lo que no puede hacer el cristiano es hacer lo que dice la metáfora, esconder su cabeza debajo de la tierra, o creer que, cuando se siente bajo presión o en dificultad, lo más importante es olvidarse de la responsabilidad y quizá esperar a que cualquier cosa que acontezca sea la ayuda o la puerta que el Señor está abriendo. Nada más lejos de la realidad, hermanos. Ninguna de estas cosas debe ser la opción de ningún cristiano que pone su fe en el Señor. Para los que amamos y confiamos en el Señor, las dificultades que nos envuelven, llámese pruebas, desiertos, calamidades, enfermedades, nunca serán tan grandes o poderosas como para alejarnos del amor de Dios y de su protección. Nada es tan grande. Romanos 8, 37, 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Y en el versículo 31 dice, un poco más atrás: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y no quiero hablar simplemente del hecho de que ya sabemos y que entendemos y que estamos en ese trabajo, en esa labor constante de hacer estas cosas, de buscar a Dios en oración, de estar en su palabra, de buscarle en intimidad, de ser obedientes, de ser humildes delante de su presencia, sino que quiero decirte algo. Quiero llegar a un punto en el cual hay un encuentro con Dios. No importa la situación, no importa la circunstancia. Y es un punto de encuentro que muchas veces no está ligado a nuestras propias decisiones o a expensas de que nosotros lo provoquemos, sino que Dios mismo lo provoca. Amén. El ancla, nuestra ancla es nuestra fe. Amén. Y el lugar firme o roca inconmovible, la cual debemos estar anclados, es Jesús. Amén. ¿Qué llevó a Dios a moverse de tal manera y contar con Jonás a pesar de su desobediencia? ¿Qué llevó a Dios a contar con Jonás? ¿No podría haberlo hecho quizá con otra persona, haber dejado a Jonás que se marchara y que encontrara quizás su propósito alejado de las tierras de Israel, del Medio Oriente y de la voluntad de Dios? Quizá podría llegar algún momento en que Jonás cayera en la cuenta y dijera: quiero volver nuevamente, así como el hijo pródigo, caer en la cuenta y decir: voy a volver a la casa de mi padre. ¿Qué movió a Dios? Porque Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión lo entretejió Él en el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron sus ojos. Dios conocía algo que estaba en el corazón del profeta. Algo
que solamente Dios puede conocer y que solo Dios puede reconocer en el corazón no solo del profeta, sino en nuestro propio corazón, hermanos, para llegar a cumplir su voluntad o encaminarnos nuevamente a sus caminos, para que no nos desviemos o para que aprendamos quizá con la intención también de darnos una enseñanza y de al final cumplir su propósito en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Eso que Dios vio en Jonás, yo estoy convencido, hermanos, es que fue el temor a Jehová, el temor de Dios, el temor de Dios. A lo mejor tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser que se haya escapado sin temor? Como nos ocurre a nosotros, hermanos, como nos ocurría cuando pequeños quizá, que nos mandaban a hacer algo y nosotros hacíamos lo contrario. Nos decían, no vayas por aquí, no te metas por allá, no toques esto, no hagas lo otro. Y sin embargo nosotros hacíamos eso porque éramos niños insensatos, sin entendimiento. Y a veces no necesariamente tenemos que ser niños para que eso ocurra. Sin embargo, sabemos que hay algo en nuestros hijos. Dios sabe que hay algo en nosotros aún que nos ayuda a conservar la integridad como hijos de Dios, nuestra identidad y también nuestra propia vida. Él sabe que necesitamos de Él constantemente. Sin embargo, si Él ve en nosotros el temor de Dios, Él siempre va a estar ahí pendiente para ayudarnos a volver al camino. Como cuando padres cogíamos a nuestros hijos del brazo y le decíamos, vente para acá, cuidado, o de las orejas, y tira para allá, que no es por ahí, es por acá. Porque constantemente Dios está con nosotros o en nosotros aplicando eso mismo que nosotros como padres aplicamos a nuestros hijos de una manera espiritual, quizá no física como lo estoy interpretando, pero sí nos llama al espíritu porque aún hay un temor en nosotros reverente que escucha esa voz que estaba distorsionada de Dios, la empieza a escuchar en un nivel de frecuencia en el cual todo es audible y perceptible con claridad. Amén. Entonces Dios vuelve y nos trae a su voluntad, a cumplir su propósito. Amén. Temor de Dios es lo que yo creo que había. Aparte de que el Señor tenía en su voluntad salvar al pueblo de Nínive, podía haberlo hecho con cualquier persona. Sin embargo, quiso hacerlo con Jonás. ¿Era Dios cabezón? ¿Era Dios en ese caso insensato? Viendo cómo se había comportado este hombre a las primeras de cambio, no, Dios quiso tomar a su hijo, a su profeta, que tenía temor de Dios para sacar lo mejor de él. Amén. Observa a una persona con fe y temerosa de Dios, que se encuentra en pruebas y dificultades y no pasará mucho tiempo para darte cuenta que todo lo que le ocurre es para su bien. Es una persona que tiene temor de Dios. Para su bien, para su crecimiento y para madurez, pero también y sobre todo para que Dios cumpla su propósito en él y por medio de él. Proverbios 9:10, leo de la Nueva Versión Internacional, dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, y conocer al santo es tener entendimiento. Amén. El principio de la sabiduría, en otra versión, es el temor a Jehová. Y el conocimiento del santo es tener entendimiento, es conocerlo a él. Amén. El entendimiento o el conocimiento es conocerlo primero a él. Ahora, observa a un orgulloso, incrédulo y sin temor de Dios, y verás a alguien a quien las pruebas y las dificultades lo alejan del camino recto, de la sensatez y la cordura para tomar decisiones correctas en la vida, de la protección, que tienen que ver con la protección y el cuidado de Dios. Nada de lo que haga prosperará. Salmos 14:1, Nueva Traducción Viviente, dice: solo los necios dicen en su corazón. ¿Los qué? Los necios, los que no quieren escuchar, por mucho que se les diga, por mucho que esos que son duros de corazón, de servir. Solo los necios
dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Cuando no hay temor de Dios, no hay ni una solo que haga lo bueno. Amén. Sin embargo, el temor de Dios nos lleva a hacer lo correcto. Amén. Dios nos encamina. Dios vuelve nuestros pasos al camino, a la senda recta de justicia y de verdad. Cuando hay temor de Dios. Amén. Quizá tú puedes fallar en tus decisiones en algún momento de tu vida, porque tenemos que tomarlas. Porque así es la vida. Cuando crecemos, de niños tomamos un tipo de decisión, cuando somos jóvenes otro, y cuando somos adultos y tenemos responsabilidad, la cosa es más complicada, se pone cada vez más complicada conforme vamos creciendo. Hay algunos que quizá de adultos ya no quieren las responsabilidades, ¿no? Se comportan como niños, ¿verdad? Pero Dios demanda responsabilidad de nosotros y nosotros podemos fallar en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar, peregrinar de la vida. Podemos fallar en nuestras decisiones. Sin embargo, cuando hay temor de Dios, hermanos, Dios encamina nuestras sendas. Dios encamina nuestros pasos. Así lo hizo con Jonás. Así lo hizo con Jonás. Jonás entendió de alguna manera que el propósito de Dios no era simplemente salvarlo, sino cumplir ese propósito en él, ayudarlo, animarlo, catapultarlo a una victoria mayor, porque como cantábamos antes, las victorias de Dios son nuestras victorias, ¿verdad? Las victorias de Dios son nuestras victorias. Pero sin embargo, ¿habrá esperanza para ese insensato? Claro que sí, que hay esperanza para el insensato. Solo tiene que poner su confianza en el Señor, volverse de sus malos caminos y arrepentirse. Dios lo perdonará de todos sus pecados, lo recibirá como hijo y le dará la salvación y la vida eterna. Ocurrió de esta manera con Nínive. ¿Qué ocurrió con Nínive? Una vez que el pez devuelve a la orilla, a tierra a Jonás, Dios le dice, ahora ve. En la segunda ocasión le dice, ve Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Después de esto, Jonás se pone en marcha, entendiendo su propósito, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Se encamina a la ciudad, era una ciudad inmensa. Para recorrer esa ciudad necesitaba 3 días Jonás caminando. Era una ciudad de más de 120,000 habitantes. La gente empezó a escuchar la voz, el mensaje de salvación proclamado por Jonás, y muchos empezaron a humillarse, a arrepentirse, a rendir su vida, su corazón. Pusieron cenizas sobre su cabeza. Y él llegó incluso toda esta voz de Jonás a oídos del rey. El rey también promulgó ayuno en toda la ciudad. Ningún animal, ninguna bestia, ninguna persona podía tomar alimentos, porque el rey pensó, dijo, si esto es cierto, que el Dios de los cielos tenga misericordia de nosotros, quizás si hacemos esto, nos arrepentimos, vendrá salvación. Porque ¿qué proclamaba Jonás? Destrucción. Pero al mismo tiempo de la destrucción proclamaba buenas noticias para el que se arrepintiera. Esto también nos habla, hermanos, la importancia de la predicación del evangelio. Es la voluntad de Dios que hablemos, que proclamemos la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Que hablemos de Jesucristo, que demos testimonio con nuestra vida también de lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, pero para eso necesitamos temor de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y su gracia, por supuesto, claro que sí. Pero cuando nos encontramos en esa tesitura de tener que hablarle a alguien, hermanos, Dios nos dará las palabras. Cuando hay temor de Dios, Dios nos dará las palabras. Como dice la palabra, no os preocupéis por lo que tenéis que decir cuando os presentéis en el concilio. Le decía a sus discípulos, el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que hablar. Amén. Ese temor no se puede perder, hermanos.
No se debe perder. Segunda de Timoteo 4, del versículo 1 al 2 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, podemos decir que la gran diferencia entre la persona que tiene fe y el incrédulo es el temor, es nuestra fe, pero es el temor de Dios. Y no el temor de Dios que viene por nosotros mismos, porque no hay nada que venga de nosotros mismos o creado por nosotros mismos que favorezca al propósito de Dios. Todo viene del cielo, hermanos. El temor de Dios también viene por causa de nuestra fe. Es parte del fruto del Espíritu. Nuestra fe en Dios, creer en Dios, en su voluntad, en sus promesas, pone un temor santo y reverente. ¿Qué es ese temor a Dios? No es el miedo a Dios. No es tenerle miedo a Dios, a su persona, o temor a su palabra, a sus promesas, sino es esa reverencia, hermano, ese profundo respeto hacia Dios. Eso es el temor. Ese es el verdadero temor que nos guarda, que nos protege y que nos bendice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando existe un profundo respeto y reverencia hacia Dios? Que es el temor a Dios al que hablamos. Escucha bien. ¿Qué ocurre cuando hay un profundo respeto y reverencia a Dios? Número 1, caminamos en obediencia. Cuando hay temor a Dios, caminamos en obediencia. Número 2, nos esforzamos por ser fieles y agradar en todo a Dios. ¿Nos qué? Nos esforzamos en ser fieles y agradar en todo a Dios. Muchas veces estas batallas se encuentran en nuestro propio interior, en nuestro propio corazón, en nuestra propia manera de pensar. Número 3, cuando hay profundo respeto y reverencia, temor a Dios, Dios nos protege y cuida de nosotros. ¿Dios qué? Nos protege y cuida con nosotros, como ese padre que le saca la mano del fuego al niño que se va a quemar o que se va a caer al precipicio, o que se va a hacer daño en algún momento de su vida porque cruzó la calle y no vio para ningún lado que venían coches. Y Dios nos rescata también. Dios nos protege, cuida de nosotros. Amén. Cuando andamos en el temor de Dios, es un punto de encuentro, de intersección. Como he dicho antes, no porque el temor sea a Dios sea algo que ha nacido en nosotros, sino que es puesto en nosotros. Entonces, no somos nosotros los que provocamos el encuentro con Dios por algo que está en nosotros, que hemos provocado, que está en nosotros mismos, en nuestros miembros, porque no hay, como he dicho antes, nada que no hemos recibido, nada bueno que no hayamos recibido del cielo. Es algo que Dios nos ha dado y Él mismo sale al encuentro. Él mismo provoca ese cruce de caminos, esa intersección. Por muy complicado que parezca todo a mi alrededor, el Señor vendrá a mi encuentro. No existe ningún lugar donde Dios no pueda encontrarme. Amén. Cuando hay temor de Dios, como dice el Salmo 139, donde quiera esconderme, allí llegará Dios. Por causa quizá de mi desatino, de mi desobediencia, de mi rebeldía, de mi insensatez, donde quiera que me encuentre o me haya escondido por huir de mi responsabilidad, de la voluntad de Dios, allí Dios me encontrará. Me buscará, me encontrará y me llamará para seguir haciendo su voluntad. Amén. No hay nada mejor, hermanos, que caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Recuerda lo que dice Dios en uno de sus salmos. David en uno de sus salmos dice, Señor, no permitas que caiga en manos de mis enemigos, Señor.
Prefiero tu justicia, tu disciplina, Señor. No hay nada mejor que caer en las manos del Dios vivo. Amén. Entonces, Dios protege, Dios cuida, Dios nos auxilia. Él vendrá a nuestro encuentro. Número 5, Dios puede ayudarme en mi debilidad. Cuando hay temor de Dios, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Él se convierte en mi fortaleza. Amén. Él se convierte en mi fortaleza. Número 6, tengo confianza. Cuando hay temor de Dios, tengo confianza porque aunque los vientos no soplen a mi favor, estoy convencido que mi Dios me llevará a buen puerto por amor de su nombre y que no me dejará en vergüenza delante de los incrédulos. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Todo en él qué? Todo en él. Que en él creyere no será avergonzado. Amén. Todas estas dificultades de las que hemos hablado, pruebas, situaciones difíciles, pensamientos que nos quieren de alguna manera bombardear, nos quieren rodear, así como el mar rodeó a Jonás, se pueden convertir en un gran problema que nos aleja de Dios y de su protección. Si nuestro corazón empieza a divagar en la marea de la vida, sin un ancla que lo sujete a lo único que realmente es importante y necesario para nosotros, algo que es real y poderoso para salvarnos y para afirmarnos, que nos da propósito e identidad. Si nuestro corazón empieza a divagar y no toma las decisiones, no hace lo que tiene que hacer, clamar a Dios en primera instancia, buscarlo de todo corazón, nuestro corazón se puede empezar a alejar de Dios. Sí que puede llegar a ser un gran problema, porque quizá en ese momento o quizá tenemos que definirnos y Dios busca en nosotros esa definición para que nos demos cuenta realmente que Dios cuenta con nosotros. Está ese temor de Dios en nosotros para afirmar nuevamente nuestros pasos, darnos identidad y propósito, o no hay temor en nosotros para convertirnos quizá en unos insensatos y alejarnos de Dios. Ten en cuenta a Dios en todos tus caminos, hermano y hermana. Ten en cuenta a Dios en todas tus decisiones. Ten en cuenta a Dios en cada paso que das. Ten en cuenta a Dios en lo cotidiano de la vida, en tu levantarte y en tu acostarte. No des nada por sentado. No creas una cosa tan pequeña e insignificante que quizá no requiera de la ayuda de Dios o del consejo de Dios. No hay nada mejor que Él pueda confirmar en nosotros todas las cosas. Cuando Dios trae paz al corazón, por causa de una decisión, cuando Dios trae paz en medio de la prueba, de la dificultad, sabemos que Dios está en el asunto. Amén. Y sea lo que sea, que ocurra, que pueda pasar, nada será tan grande como para alejarnos del amor de Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, siempre que nos encontramos en dificultades, nos ensimismamos. ¿Verdad? Muchas veces nos ensimismamos, estamos pendientes de nuestro yo, de nuestra dificultad. Caemos en esa trampa de sumergirnos. Ya no es que nos sumerjan, sino que nos sumergimos nosotros en nuestros propios problemas y nos olvidamos que hay un mundo alrededor, que hay personas en nuestro hogar, en nuestra casa, que hay personas en nuestra familia que están esperando de nosotros algo más que quedarnos encallados en las rocas de la desesperación o de la aflicción. Padres de familia, que tenemos una responsabilidad un poquito mayor, quizá que la de nuestras mujeres. Tenemos que espabilar, despertar el temor de Dios y la necesidad de su presencia.
tiene que estar con nosotros cada día. Nuestros hijos, nuestras esposas están requiriendo una solución al conflicto que nos atañe en este momento. En la casa, en el hogar, con la familia. Están esperando ver el testimonio de Jesús. Están esperando ver nuestra reacción. ¿Cómo nos movemos? ¿Tenemos temor de Dios o no tenemos temor de Dios? ¿Hay un testimonio para dejarle a nuestros hijos o no lo hay? Está nuestra propia prudencia, nuestra propia manera de pensar por encima de la voluntad de Dios. Nuestros hijos están captando, nuestras esposas están esperando que tomemos las mejores decisiones, hermanos. Y solo el temor de Dios nos llevará a hacerlo. Amén. Esposos, en el trabajo también, nuestros compañeros de trabajo están esperando ver un verdadero compañero de trabajo, un hombre que no solamente, o una mujer que no solamente dice soy hijo de Dios, tengo fe y creo, sino que también actúa en consecuencia, que ayuda, que colabora, que es una persona que habla bien, que tiene el ánimo siempre encendido, que procura también bendecir el trabajo, el lugar donde se encuentra, a su jefe, hablar bien de su jefe, aunque sea el peor jefe del mundo. Sin embargo, la voluntad de Dios es esta, que nosotros glorifiquemos el nombre del Hijo allí donde quiera que estemos. Amén. La gente está esperando esta reacción de los hijos de Dios. Amén. Pero para ello necesitamos eso. Que esté ese temor constante, esa fe latente, la gracia de Dios en nosotros, el poder de Dios actuando en nuestra vida. Amén. Cuando nos ensimismamos no nos damos cuenta de cómo afecta en nuestro entorno esa parte que no ve más allá de su propia situación. Le pasó a Jonás. Después de dar el mensaje de salvación, ¿qué hizo? Se alejó. Se alejó, pero no se fue demasiado lejos. Él quería saber qué ocurriría, porque aún esperaba que el Señor trajera juicio sobre el pueblo de Nínive. Él dijo, yo ya cumplí, ahora vamos a ver qué va a hacer Dios. Y ahí Dios le dio una gran enseñanza, porque él estaba cansado, con calor en ese momento, y Dios se preparó ahí un cobertizo. Sin embargo, Dios preparó también un calabacero que nació de la noche al día, una planta grande que le produjo o le trajo sombraje para que él estuviera a gusto. Él se deleitó en ese momento porque ya él había cumplido y al mismo tiempo estaba tranquilo porque estaba bien. Sin embargo, no se acordaba de que había algo pendiente. No se acordaba de que había un mensaje que tenía que detonar en ese momento. ¿Y qué ocurriría? No vino a clamar, no vino a buscar a Dios, simplemente vino a protegerse a él mismo, a buscar su comodidad. Y Dios le enseñó después, de un día para otro, al rayar el alba, al siguiente día produjo un animalito, un gusano, que dañó ese calabacero, lo secó, y él se lamentaba por lo que le estaba pasando. Se había ensimismado de tal manera que no había visto lo que Dios estaba haciendo allí en Nínive. Y Dios le dijo, ¿tienes derecho a quejarte por esto? Y él le dijo, claro que tengo derecho, Señor, a quejarme de esto. Sin embargo, Dios volvió a enseñarle y le dijo, así como tú, ¿no ves tú que tú tienes en este momento, tienes ira, tienes rabia, estás incómodo por lo que le ocurrió al calabacero, porque ya no tienes tu comodidad? Tú estás preocupado por lo que te acaba de ocurrir, pero no estás preocupado por los más de 120,000 personas que se pudieron salvar por la predicación del Evangelio. Hermanos, el temor de Dios no nos puede dejar ensimismados. Tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos que salir, tenemos que dar testimonio, tenemos que bendecir lo que esté a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasándonos.
No importa lo que nos esté ocurriendo, Dios tiene cuidado de nosotros. Miremos más allá. Hay algo que Dios está haciendo alrededor de nuestra familia, de nuestro hogar. Hermanos, si es necesario, aunque parece que te levantas con el pie izquierdo, pon una buena sonrisa, una linda sonrisa a tu familia, a tus hijos. Abrázalos, bendícelos. Alaba a Dios en la mañana. Búscale de todo corazón. Ora. No importa si no se te abren los labios porque estás con tanta dificultad, tienes un peso, una carga en ti. Dios te ayudará a soltarla. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Amén. No importa, no nos ensimismemos, no nos miremos a nosotros mismos. La dificultad, Dios tiene cuidado de nosotros. Mira por lo que está ocurriendo en tu familia, en tu casa. Arregla la situación con tu mujer. No andes de morros todo el día con ella. Entiendo que la palabra dice: no permitas que se oculte el sol y estéis enfadados en la noche hasta el otro día. No. Sé que a veces es complicado, ¿verdad, varones? A veces nos cuesta. ¿O soy el único que tiene que hacer de tripas corazón? Perdón por abrir mi corazón, ¿no? A mí me ocurre. O sea, yo he sido de los que he mirado las horas y digo: Señor, está que se oculta el sol y todavía estoy rechinando los dientes, Padre. Que no es así, que yo tengo la razón. Pero la razón no se busca no se gana con la justicia del hombre o con mi propia justicia. La razón se busca y se gana con la gracia de Dios, con la fe, con el amor de Dios. Amén. Entonces podemos llegar a acuerdos. Y si no llegamos, oye, mira, me acerco y esa sonrisa tuya, amada mía, me trae paz a mi corazón. Esa sonrisa tuya me dice: venga, estamos juntos en esto. Oye, juntos somos dos, son mejor que uno. Vamos hacia adelante. Oye, pero eso que me acabas de decir, no, venga, dejémoslo para otro día. Dejémoslo para mañana. Si quieres, retomamos el tema mañana o pasado mañana. Seguro que hay otra perspectiva, otra manera de ver la situación. Podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Puede ocurrir también con nuestros hijos o con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? No simplemente hay que esperar a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo en las relaciones maritales, sino también con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean. Dios quiere que tengamos un corazón temeroso de Él en estas cosas también. Cuando Él dice: perdonemos y seremos perdonados, es algo que debe ser aplicado constantemente. Amén. Y Dios lo hará. Y Dios lo hará, hermanos. Dios lo hará. Así que si hay morros a lo mejor en este momento, si hay morritos estirados en este momento, a lo mejor este es un buen momento para que antes de salir por la puerta, oye, nos vayamos de la mejor manera y vayamos a comer con alegría. Y vayamos a comer con alegría y vayamos a disfrutar de la tarde en la presencia del Señor. Amén. Que se note que amamos lo que Dios ama. Que se note que amamos a los perdidos, que predicamos las buenas nuevas de salvación a pesar de nuestras propias dificultades. Dios cuenta con nosotros no solo para revelarse en nuestra vida, para nosotros, para mí, con la intención de disfrutar personalmente de sus bondades, sino también con la intención de contarle al mundo la poderosa historia de la buena noticia de la salvación, la vida eterna que podemos obtener en Cristo Jesús. Amén. Dios siempre va a salir a nuestro encuentro, hermanos, para echarnos una mano en la peor de las tormentas. Si hay temor de Dios, ¿dónde me podré esconder? ¿Dónde me podré esconder? ¿Dónde? Dios sabe que tú eres su hijo, que tú eres su hija, y Él no te va a soltar tan fácilmente. Quizá en ese momento no puedas cumplir su propósito, pero te vas a dar cuenta
o lo que te mandó a hacer, su voluntad, pero te vas a dar cuenta que Dios te ama y que sigue contando contigo. Y quizás va a dejar para otro día el poder volver a hablar y charlar de lo mismo para encaminarte nuevamente a su propósito y su voluntad. Y lo vamos a entender. Vamos a comprender de una manera diferente. Vamos a ver con otra perspectiva, desde otro prisma, lo que Dios nos estuvo hablando tanto tiempo. Sin embargo, ese temor nos va a ayudar a permanecer. Amén. Y Dios no nos va a soltar. Para los hijos de Dios nunca la mejor opción será escapar, ensimismarnos, escondernos o quitar nuestra mirada de Jesús. Nunca será la mejor opción. Cuidado, peligro. Lo mejor será siempre estar cerca de Él, anclado nuestro corazón a la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Evangelio de Juan 6, 68 al 69. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Cuando muchos de los que seguían a Jesús escuchaban a Jesús, escucharon unas palabras tan duras del Señor hablando acerca de su cuerpo, de su muerte, de comerse a Jesús. Para muchos fue una dura palabra y muchos abandonaron al Maestro. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿vosotros también queréis iros? Y Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Qué bueno, oye. Es bueno, es bonito, es precioso, es poderoso tener fe en Dios. Entender esto, que solamente en Él tenemos palabras de vida, de salvación, de restauración, de bendición. Y saber que Dios no se cansa y que donde quiera que podamos estar, Él saldrá al encuentro para que podamos estar cerca de Él y no abandonemos la misión y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. No es algo tuyo, como he dicho antes. No es algo tuyo. No es algo que está en ti. No es algo provocado por ti. Es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor, que cuenta contigo y conmigo para hacer su voluntad en esta tierra. Somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados. Somos privilegiados, hermanos. Hay mucha gente que no quiere, que no anhela, que no necesita a Dios, que lo desprecia, que lo rechaza. Sin embargo, tú y yo, y si aún tu corazón está a la deriva y no encuentra dónde anclarse, porque no encuentras propósito, identidad, te mueves de aquí para allá donde te lleven las olas, te puedo asegurar que el único lugar que te da seguridad y firmeza es Cristo Jesús. Que te va a dar identidad y propósito es Cristo Jesús. Amén. Amén. Pídele a Dios que aunque no lo entiendas hoy, lo puedas entender mañana. Amén. Aunque no lo comprendas hoy, lo puedas comprender mañana. Amén. Oremos, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos, Señor, el alimento espiritual. Gracias por levantarnos en este día, Señor. Día de salvación. Día, Señor, de traerte a ti, Señor, nuestra gratitud, nuestra ofrenda. Gracias, Señor, por presentarte a nosotros en este tiempo, tener comunión con tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias porque somos inmerecedores, Señor. Como decía Juan, aún así, a ti te ha agradado, Señor, contar con nosotros, imperfectos en nuestros caminos, pero tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Padre, gracias, 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 Señor. Sabemos que no hay un lugar tan lejano, Señor, tan oculto, tan apartado, Señor. Un lugar, Señor, tan
difícil o complicado en el que nos puedas encontrar, Señor. Padre, si en esta etapa de nuestra vida nos hemos quedado callados, impávidos, Señor, inmóviles, y no hemos hecho lo que nos corresponde, Padre, hoy queremos abrir nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Vuélvenos a tus caminos, a tus sendas de justicia y de verdad. Vuélvenos, Señor, nuestro corazón a ti, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos cumplir tu propósito en esta tierra, mi Dios. Si nos hemos desviado, seguro que tú puedes salir al camino en este momento, Señor, y volver a hablarnos, como nos has hablado por medio de la palabra, Señor, para encontrarnos y provocar en nosotros, Señor, la intención, Padre. Provocar en nosotros, Señor, el amor, el deseo de obedecerte, Padre, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón a ti, abrimos nuestro corazón a ti, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Ven, Jesús, ven, Espíritu Santo, ven y llena con tu presencia este lugar que se ha quedado de pronto vacío, se ha quedado, Señor, vaciado, Padre. Llénalo con tu presencia en el nombre de Jesús, para tomar las riendas nuevamente, Señor. Las riendas, así que, oh Señor, volvamos a ser dirigidos por ti, Señor. Aunque nosotros tenemos, en nosotros está el gobierno de la tierra, sojuzgarla, Señor, multiplicarla, mi Dios. Tú respetas porque eres un caballero. Sin embargo, aunque tú nos has dado esa rienda, Señor, tú eres el capitán. Tú sigues siendo el capitán de nuestra vida y de este barco, porque tú pilotas, Señor. Tú pilotas este barco y nos llevarás a un buen puerto. Estamos convencidos de ello en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Bendecimos a tu pueblo, los que están aquí, los que no han podido venir y todos los que nos ven y nos han escuchado. Señor, bendícelos también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.